A los 27 años, mi vida dio un giro inesperado. Mi papá, quien nos había abandonado años atrás tras engañar a mamá, falleció y me dejó todo lo que tenía. Fue una mezcla extraña de sentimientos, estaba triste por perderlo pero, siendo sincera, no éramos cercanos. Luego estaba todo esto de volverse rica de la noche a la mañana. Heredé un montón de acciones en una compañía famosa, de repente, podía pensar en hacer lo que quisiera. Aunque mamá estaba nerviosa al respecto, una tarde, mientras estábamos sentadas en nuestra vieja cocina, me dijo, «Ten cuidado, Olivia. Ahora que tienes dinero, verás cuántos parásitos vienen a rondarte». Solo me reí. «Vamos, mamá, puedo manejar a unos cuantos cazafortunas». Luego conocí a Marcos, un simple empleado en la agencia de bienes raíces donde intentaba resolver el enredo de heredar la fortuna de papá. El lugar siempre estaba lleno, pero Marcos destacaba por su encanto directo y una sonrisa fácil que parecía simplificarlo todo. «Parece que tienes bastante aquí, ¿necesitas ayuda?», ofreció, señalando mi pila de papeles. «Me encantaría, gracias. Siento que me ahogo en papeleo», admití mientras él revisaba los formularios. Mantuvo la conversación ligera. «Vaya, heredar una fortuna, debe ser mucho para procesar». «No tienes idea, es mucho de golpe», dije, sintiéndome un poco más tranquila. Nos encontrábamos y charlábamos más cada vez que estaba allí, no solo sobre el testamento o las acciones, también conectábamos con cosas simples como nuestras películas favoritas y donde nos gustaba pasar los fines de semana. Él era sencillo y tenía esa habilidad de hacerme reír cuando menos lo esperaba. Después de unas semanas, me invitó a salir, solo unos tragos en un bar que a ambos nos gustaba. «¿Qué te parece si llevamos esta conversación fuera de estas paredes aburridas? Vamos por una cerveza», sugirió con una sonrisa. Acepté sin dudarlo, se sentía correcto. Nuestras citas se convirtieron en algo más serio bastante rápido y, antes de que me diera cuenta, estábamos hablando de un futuro juntos. Una tarde perezosa, mientras compartíamos una pizza en mi lugar, se volvió hacia mí y dijo, «Liv, he estado pensando, ¿por qué no hacemos esto oficial? Cásate conmigo». Su propuesta fue tal como él, sin dramas, directo al grano. Casi me atraganto con mi rebanada de risa. Entonces dije, «Sí, ¿por qué no?». Planear la boda fue sencillo, queríamos algo simple, algo que fuera verdadero para nosotros. Hablábamos de lo que amábamos, descubriendo que ambos preferíamos una ceremonia pequeña, solo con amigos cercanos y familia. Mientras planeábamos nuestra vida juntos, nos dimos cuenta de cuánto teníamos en común. Ambos soñábamos con iniciar nuestro propio negocio usando mi herencia como trampolín. Marcos estaba lleno de ideas, siempre esbozando planes en servilletas o el reverso de recibos. «Piénsalo, Liv, podríamos construir algo grande, algo nuestro», decía, sus ojos iluminándose con cada nueva idea. «Sí, me encanta, construir nuestro futuro juntos», respondía, igualmente cautivada por la emoción. Pasábamos noches hablando de las posibilidades, desde el tipo de negocio que podríamos empezar hasta los lugares que podríamos visitar. Nuestra vida estaba desplegada ante nosotros, un mapa de sueños y ambiciones compartidas. Antes de casarnos, él sugirió que usáramos la herencia de mi papá, esas acciones que recibí, para arrancar nuestro propio proyecto. Se sentía bien, ¿sabes?, construir algo desde cero juntos. Estaba completamente de acuerdo, pero pensé que debería consultarlo con mamá primero. Recuerdo estar sentada en su acogedora cocina vieja, la de papel tapiz amarillo que había visto mejores días, y le conté sobre usar la herencia como capital inicial. La expresión de mamá se volvió seria, como cuando está a punto de dar un consejo importante. «Olivia, tienes que protegerte, haz un acuerdo prenupcial», insistió mientras revolvía lentamente su café. «Asegúrate de que diga que si uno de ustedes se engaña y se va, pierden su parte en el negocio». Fruncí el ceño, sorprendida. «Mamá, ¿por qué sacar el tema de la infidelidad? Confío en Marcos, no vamos a traicionarnos». Ella suspiró, un sonido cargado de antiguas heridas. «Solo lo digo, Olivia, por lo que tu padre me hizo. No es sobreconfianza, es ser inteligente». Sentí un pinchazo al darme cuenta de que tal vez tenía razón. No quería pensar en ello, pero discutir se sentía incorrecto. «Lo siento, mamá, supongo que tienes razón», murmuré, sintiendo que el nudo en mi estómago se soltaba un poco. Cuando le conté a Marcos sobre el acuerdo prenupcial,
No estaba emocionado al principio. Se quedó callado y pude decir que lo estaba pensando. En serio, Liv, finalmente dijo, su voz una mezcla de sorpresa y un poco de dolor. Sí, solo lo sugirió mi mamá, es como un seguro, ya sabes, no es que pensemos que lo necesitaremos, me apresuré a explicar, observando su reacción de cerca. Tomó una respiración profunda, pasó sus dedos por su cabello y luego me miró directamente a los ojos. Te amo, Liv. Eres la persona más importante en mi mundo. Si esto te hace sentir segura, entonces estoy de acuerdo, hagámoslo a tu manera. Al escucharlo decir eso, sentí como si se me quitara un peso de encima. Organizamos el acuerdo prenupcial, asegurándonos de que fuera justo pero firme en los términos, y después de eso, tuvimos una ceremonia de boda modesta y digna, exactamente el tipo que había soñado. Procedimos a vender esas acciones y el dinero que ingresó fue más que suficiente para levantar nuestro sueño. Los ojos de Marcos prácticamente se iluminaron cuando vimos las cifras. Esto es, Liv, vamos a hacerlo en grande, dijo, su entusiasmo contagioso. Invertimos todo en establecer nuestro negocio, iba a ser un almacén mayorista de equipos médicos. Ninguno de nosotros tenía experiencia real en eso, pero Marcos era excelente con las personas y yo tenía cabeza para los números. Parecía la combinación perfecta. Empezaremos pequeños, creceremos rápido, mantendremos los gastos bajos y expandiremos cuando podamos, planeaba Marcos en voz alta mientras veíamos posibles ubicaciones para el almacén. Suena como un plan, estuve de acuerdo, ya visualizando el almacén lleno de actividad, los pedidos llegando, nuestro futuro desplegándose. Nuestro negocio de equipos médicos al por mayor comenzó a tomar velocidad más rápido de lo que anticipamos, la demanda era alta y de repente estábamos saturados. Era un buen problema, pero aún así era un problema. Marcos, necesitamos contratar más ayuda, somos solo nosotros y no podemos seguir así, dije una noche, mi voz ahogándose en un mar de papeleo en nuestra mesa de comedor. Marcos, con la cara enterrada en su laptop y apenas levantando la vista, respondió, podemos manejarlo un poco más, contratar significa gastar, Liv, solo sigamos empujando. Suspiré, frotándome las sienes. Empujar, mira cómo estamos, Marcos, nos estamos quemando, esto no es sostenible. Me lanzó una mirada, una mezcla de frustración y fatiga. Está bien, vamos a considerarlo, pero lo mantenemos ajustado, tal vez 1 o 2 empleados a tiempo parcial. Llegar a un acuerdo sobre eso fue un alivio, pero solo era el comienzo de nuestros dolores de crecimiento. Con el nuevo personal vinieron nuevas responsabilidades, capacitación, nómina y cosas de gestión sobre las que ninguno de nosotros sabía mucho. Tomé la iniciativa de aprender sobre la marcha, inscribiéndome en un par de cursos en línea sobre gestión empresarial y contabilidad. Si iba a hacer esto, lo haría bien. Hey, encontré este curso en línea sobre contabilidad, pensé que podría ayudar con los libros, le dije a Marcos una noche mientras cerrábamos el almacén. Asintió, luciendo genuinamente aliviado. Eso es genial, Liv. He estado preocupado por mantener todo eso al día. Pero a medida que el negocio crecía, también lo hacía la tensión entre nosotros. Ambos estábamos estresados y empezó a notarse. Marcos estaba fuera, estableciendo contactos y cerrando tratos, mientras que yo estaba en el almacén manteniendo todo en funcionamiento. Se sentía como si viviéramos vidas separadas. Un día particularmente difícil, estallé. Siempre estás allí fuera, relacionándote y pasándola genial, mientras yo estoy aquí atascada resolviendo un desastre tras otro. El rostro de Marcos se endureció. ¿Relacionándome? ¿Crees que disfruto de esto? Esto es por nosotros, por el negocio, Liv. No se siente como nosotros, más, Marcos. Se siente como tú y yo, por separado, repliqué, mi voz quebrándose un poco por el estrés. Eventualmente, ambos nos calmamos, pero estaba claro que necesitábamos hacer algunos cambios. Decidimos comenzar a programar reuniones regulares para sincronizarnos, discutir lo que sucedía en ambos lados del negocio y simplemente reconectarnos como pareja, no solo como socios comerciales. Intentemos no hablar de negocios durante la cena, ¿de acuerdo? Solo nosotros, sin hablar de negocios, sugirió Marcos durante uno de nuestros primeros intentos de equilibrar el trabajo y la vida. Estuve más que de acuerdo, lista para encontrar algo de normalidad de nuevo. Trato, y tal vez podamos tomarnos un día libre juntos pronto, como un verdadero día libre.
A medida que implementamos estos pequeños cambios, las cosas empezaron a mejorar. El negocio seguía siendo exigente, pero manejar nuestros roles y el estrés se hizo un poco más fácil. Era una curva de aprendizaje, lidiando con el crecimiento de nuestro negocio y las tensiones que ponía sobre nosotros. A medida que nuestro negocio crecía, también lo hacía la carga de trabajo. Estaba enterrada en las operaciones diarias, gestionando todo, desde el inventario hasta las quejas de los clientes. Era constante y todo ese estrés, junto con demasiadas comidas rápidas comidas en mi escritorio, significaba que empecé a ganar peso. Mis jeans casuales se convirtieron en una lucha para cerrar y apenas reconocía a la mujer que me miraba de vuelta en el espejo. No eran solo los cambios físicos, me sentía desgastada, perdiendo esa chispa que solía tener. Marcos, por otro lado, pasaba sus días estableciendo contactos con socios comerciales. Para él, todo era sobre hacer contactos, construir relaciones que beneficiarían nuestro negocio. Pero mientras él se sumergía cada vez más en esa parte del trabajo, sentía que se alejaba. Comenzó a llegar tarde a casa, sus razones eran vagas, sus explicaciones apresuradas. Solo tenía que terminar con un cliente, el trabajo se acumuló en la oficina, decía. Ocurría demasiado a menudo y no me sentía bien. Una tarde, con la fiesta de uno de nuestros mayores proveedores a la vuelta de la esquina, Marcos soltó una bomba que me dejó atónita. Estábamos en nuestra cocina, yo intentando decidir si siquiera molestarme en probarme otro vestido que sabía que estaría demasiado ajustado, cuando lo soltó. Liv, no vas a venir a la fiesta, declaró, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Me quedé congelada, un vestido en mis manos. ¿Disculpa? ¿Por qué diablos no? Finalmente levantó la vista, su expresión fría y distante. Mira, la gente allí, tienen una cierta imagen. Ya no encajas, Liv. No puedes presentarte así, no luces la parte y no puedo permitirme que estés a mi lado esta noche, es malo para los negocios, dijo con franqueza, como si hablara de una pieza de equipo defectuosa en lugar de su esposa. Tiré el vestido al suelo, mi cuerpo entero temblando de ira y dolor. Así que ahora soy solo una vergüenza para ti, ¿es eso?, le dije. Él se encogió de hombros, su indiferencia fue como una bofetada. Estoy pensando en el negocio, eso es lo que tú deberías estar haciendo en lugar de molestarse por una fiesta. Sus palabras picaron y pude sentir las lágrimas picando en la parte trasera de mis ojos, pero las contuve. Ve a tu preciosa fiesta, Marcos. No te preocupes por mí. Se fue sin decir otra palabra y yo pasé la noche sola, el silencio de la casa resonando a mi alrededor como una burla. Cuanto más lo pensaba, más dolía. ¿A esto había llegado nuestro matrimonio? ¿Era el negocio todo lo que le importaba ahora? Cuando volvió, era tarde. Estaba sentada en la sala de estar, las luces apagadas, solo esperando. Necesitaba entender por qué pensaba que estaba bien tratarme así. ¿Cómo estuvo la fiesta?, pregunté, mi voz firme a pesar del tumulto interior. Estuvo bien, conseguí algunos contactos prometedores, respondió casualmente, como si nada hubiera pasado. Eso es bueno, dije, manteniendo mi voz calmada. ¿Y valió la pena hacer que tu esposa se sintiera como basura? Suspiró, frotándose las sienes. Mira, Liv, así es como funcionan estas cosas, tú no lo entenderías. Todo es sobre las apariencias. Apariencias, claro, dije, la amargura en mi voz inconfundible. Así que nuestro matrimonio es solo otro trato de negocios para ti ahora. No respondió, solo murmuró algo sobre estar cansado y se fue a la cama. El resultado de esa terrible noche de fiesta parecía persistir en la casa como una niebla espesa, ahogando cualquier calor que nos quedara. Las peleas con Marcos se convirtieron en la nueva norma. Empezó a criticar todo sobre mí, mi peso, mis pocas arrugas, incluso cómo me vestía. ¿Vas a ponerte esa cosa vieja otra vez?, me decía con desdén, supongo que ya no somos la pareja joven que solíamos ser, ¿eh? Traté de ignorar estas burlas, pero era claro que algo había cambiado. Marcos empezó a evitarme, no solo cuando estábamos fuera, sino también en casa. Era más de lo que quería admitir. Las cosas se pusieron tan mal que incluso se mudó de nuestro dormitorio, alegando que necesitaba espacio para pensar. Entonces, una noche, llegó a casa de mal humor y lanzó una tarjeta de membresía de gimnasio en mi regazo. Aquí,
Pensé que podrías querer usar una de estas por un cambio, dijo, su voz llena de desdén. Lo miré, herida por sus palabras bruscas. Marcos, sabes lo agobiada que estoy con el negocio. Después de un largo día, solo quiero relajarme, no pasar horas en el gimnasio. Su rostro se torció en un gesto de desagrado. ¿Relajarse? ¿Es eso lo que llamas sentarte alrededor? Tal vez si te cuidaras, no tendría que evitar llevarte conmigo a conocer a clientes. Sus palabras golpearon como una bofetada. ¿Llamarme perezosa y gorda? Eso es bajo, incluso para ti, repliqué, mi voz temblorosa con una mezcla de ira y humillación. Marcos simplemente se encogió de hombros, su desdén evidente. Si el zapato te queda, murmuró antes de girar y dirigirse a su habitación. Esa noche, mientras yacía sola en nuestra gran cama vacía, sus palabras resonaban en mi cabeza. Nunca me había sentido tan baja, tan poco atractiva. No era solo el negocio lo que estaba entre nosotros ahora, era este creciente abismo donde solía vivir el respeto. Sus ausencias se volvieron más frecuentes, las noches en que no regresaba a casa se volvieron comunes. Cada vez que lo cuestionaba, él respondía de mal modo, no es asunto tuyo dónde estoy. Su frialdad me cortaba día tras día. El hombre con el que me había casado, que solía reír y soñar conmigo, se estaba convirtiendo en un extraño, uno que parecía despreciar cada parte de mí. Era un sábado por la noche regular, había hecho cena, esperando quizás poder tener una comida tranquila por una vez. Pero la tensión entre nosotros era como una nube espesa, imposible de ignorar. Decidí que era hora de abordar el elefante en la habitación. Marcos, necesitamos hablar, esto ya no funciona, dije, mi voz firme pero mis manos temblando ligeramente mientras dejaba el tenedor. Él levantó la vista de su plato, su expresión se oscureció. ¿De qué estás hablando? Creo que deberíamos divorciarnos. Podemos dividir el negocio 50-50 y seguir cada quien por su camino, sugerí, tratando de mantener mi voz calmada. Marcos golpeó la mano en la mesa haciendo que los platos retumbaran. ¿Divorcio? ¿Dividir el negocio? Estás loca. Yo construí este negocio. Todo lo que tenemos es por mi trabajo duro. No vas a llevarte la mitad. Su furia era como nada que hubiera visto antes. Se inclinó hacia adelante, su rostro torcido de ira. Contrataré a los mejores abogados y te quitaré hasta el último centavo si es necesario. No vas a obtener nada. Retrocedí por su dureza, sintiendo una mezcla de miedo y shock. Marcos, por favor, no te atrevas a tratarme así, no más, gritó, su voz resonando en las paredes. Lágrimas se acumularon en mis ojos y no pude contenerlas. Corrí al baño para lavarme la cara e intentar calmarme. Fue entonces cuando noté el teléfono de Marcos en el mostrador, vibró con un nuevo mensaje y, sin pensarlo, lo recogí. El mensaje en la pantalla era de alguien llamada Jessie, lleno de emojis de corazón. Te amo tanto, no puedo esperar para verte de nuevo, decía. Mi corazón palpitaba mientras ingresaba su contraseña, su cumpleaños, fácil de recordar, y abrí sus mensajes. Los textos que encontré fueron como puñaladas, notas de amor, planes para una escapada, selfies juntos e incluso un mensaje agradeciéndole por el nuevo coche que le había comprado. Me sentí enferma no solo por la traición, sino por la pura audacia de su engaño. Pero mientras seguía revisando más mensajes, algo dentro de mí se rompió. Ya no era solo la esposa con el corazón roto, ahora era una mujer despechada, alimentada por un frío y calculador enojo. Hice copias de todo, fotos, textos, recibos del coche, cualquier cosa que pudiera ayudarme en la tormenta que se avecinaba. Luego, con cuidado, reemplacé su teléfono exactamente donde lo había dejado. Cuando salí de ese baño, era una persona diferente. No confronté a Marcos, no volví a derrumbarme, simplemente regresé a la mesa, recogí los platos y planeé mi próximo movimiento en silencio. Él no sospechaba nada, todavía consumido por su propia rabia y arrogancia. Al día siguiente, fui a nuestra oficina temprano, antes de que llegara alguien más. Mi mente estaba decidida. Necesitaba reunir todas las pruebas antes de poder hacer mi próximo movimiento. Comencé con los documentos financieros y cuentas de la compañía, revisando meticulosamente cada entrada para reconstruir cómo Marcos manejaba su engaño. No tardé mucho en encontrar lo que estaba buscando, un registro del coche que compró para su amante.
la cantidad y la fecha estaban claramente listadas allí, en los gastos de nuestro negocio. Era más que una traición, era malversación. Armada con copias de cada documento incriminatorio, salí de la oficina sintiendo una mezcla de temor y determinación. Más tarde, esa mañana en la oficina del abogado, expuse todo. Ha sido infiel y tengo pruebas. Textos, fotos, incluso un recibo de un coche que compró para su amante, dije entregando las copias que había hecho. El abogado revisó los documentos, su expresión ilegible. Esto es bueno, con el acuerdo prenupcial y esta evidencia, tenemos un caso sólido. Él no verá lo que le golpea. Asentí, la realidad de la situación asentándose en mí. Quiero quedarme con el negocio. No es solo suyo, he trabajado demasiado duro para dejarlo ir. Nos aseguraremos de eso, me aseguró, su confianza reconfortante. Armada con asesoramiento legal, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Regresé a casa para enfrentar a Marcos. Estaba en la sala, desplazándose por su teléfono, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Necesitamos hablar, dije, parada en la entrada con mi resolución firme. Levantó la vista, un destello de molestia cruzando su rostro. ¿Qué ahora, Liv? He visto los textos, Marcos. Sé sobre Jessie, declaré con voz plana, observando cómo su rostro pasaba de la molestia al shock. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó, dejando el teléfono. No te molestes en negarlo. Tengo todas las pruebas que necesito y ya he visto a un abogado, continué, mi voz fría. Marcos se levantó, su comportamiento cambiando a uno de ira. Revisaste mi teléfono, estás invadiendo mi privacidad. Esto va más allá de la privacidad, Marcos. Engañaste, mentiste y me amenazaste. Se acabó, dije, cortando sus intentos de intimidarme. Se rió con desprecio, negando con la cabeza. ¿Crees que puedes quitarme el negocio? No eres nada sin mí. Ahí te equivocas. Soy todo lo que necesito ser y tengo suficiente para probar tu infidelidad, lo que gracias a nuestro acuerdo prenupcial significa que me quedo con el negocio, repliqué, mi confianza creciendo con cada palabra. Marcos estuvo en silencio por un momento, su rostro una mezcla de ira e incredulidad. No te saldrás con la tuya. Ya lo hice, Marcos. Estoy 2 pasos adelante y estoy tomando lo que merezco, dije, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Para cuando llegó nuestra fecha en la corte, yo estaba lista. Marcos intentó luchar, pero la evidencia era abrumadora. Cuando el juez finalmente dictó sentencia, fue casi surrealista. Por orden judicial y de acuerdo a nuestro contrato prenupcial, la mitad del negocio que poseía Marcos me fue otorgada. Esta decisión no solo solidificó mi control sobre la compañía que construimos juntos, sino que también me entregó las riendas de toda nuestra fortuna familiar. Pero no me detuve allí. Dado el engaño y el trauma emocional que Marcos había causado, exigí compensación financiera. El juez, al ver la clara evidencia de la infidelidad y mala conducta financiera de Marcos, también concedió esto. Mientras me paraba fuera del tribunal, la brisa fresca se sentía como un nuevo comienzo, lavando los restos de una batalla arduamente luchada y ganada. De vuelta en la oficina, la atmósfera era palpablemente diferente. Entré no solo como copropietaria, sino como la CEO. Los empleados levantaron la vista, algunos con sonrisas, otros con una curiosidad cautelosa sobre los cambios que podrían venir. Todo lo que sentí fue una oleada de determinación para dirigir el barco correctamente. Buenos días a todos, los saludé con una confianza recién encontrada. Tenemos mucho trabajo por hacer y estoy aquí para asegurarnos de que tengamos éxito, más que nunca. Las respuestas fueron mixtas, pero mayormente positivas, la gente estaba lista para un nuevo comienzo tanto como yo. Pasé el día revisando planes, reuniéndome con jefes de departamento y delineando la nueva visión para la compañía. Era emocionante tener el control total para tomar decisiones basadas en lo que creía que era mejor para nuestro futuro. Tarde en la tarde, me senté en mi oficina, el sol proyectando largas sombras a través del piso. Sonó el teléfono, era Marcos. Una parte de mí se tensó al oír su voz, pero me recordé a mí misma la nueva realidad. Olivia, he estado pensando, empezó, su voz vacilante. Cometí un error enorme. Me preguntaba si tal vez podrías considerar dejarme volver a la compañía en cualquier capacidad.
La audacia de su solicitud me sorprendió, pero logré mantener la compostura. Marcos, tienes mucho valor llamando aquí después de todo. ¿Realmente crees que te dejaría volver a mi vida, a mi compañía? Lo sé, es mucho pedir, tartamudeó, pero no tengo opciones. Olivia, eso suena como un problema tuyo, Marcos. Esta compañía, mi compañía, avanza, no retrocede. Tú hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella, dije firmemente. Olivia, por favor, intentó nuevamente, la desesperación filtrándose en su voz. Creo que has dicho suficiente, Marcos. Adiós, corté, colgando antes de que pudiera decir otra palabra. Sentí un gran alivio al cerrar finalmente ese capítulo, afirmando mi independencia sin rastro de duda. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Rebrandeé la compañía, cambiando nuestro enfoque hacia la innovación y el impacto comunitario. Iniciamos programas que me eran cercanos al corazón, como patrocinar programas de salud e invertir en tecnologías ecológicas. La comunidad y la industria tomaron nota, las ventas aumentaron, la moral estaba alta y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí genuinamente orgullosa de lo que estaba construyendo.